Continuación de la transcripción de las conferencias dictadas por Rudolf Steiner sobre el cristianismo Rosacruz. Conferencia número 2. La obra de Christian Rosenkreuz. Hoy me corresponde decirles algo sobre la obra de Christian Rosenkreuz, obra que comenzó con el siglo XIII y que ha durado hasta hoy y que seguirá durando para toda la eternidad. El primer acto de esta obra lo constituye desde luego lo que ayer dijimos de la iniciación de Christian Rosenkreuz y sobre lo que tuvo lugar entre el Colegio de los 12 y el 13º miembro. Al renacer Christian Rosenkreuz en el siglo XIV, encarnación que duró más de 100 años, tuvo por misión como obra principal la instrucción de los 12. Durante ese tiempo apenas conocieron a Christian Rosenkreuz. Otras personas fuera de los 12, lo que no quiere decir que él no se hubiera mezclado con la gente, sino simplemente que los demás no lo conocieron. En el fondo sigue siendo lo mismo hasta hoy, pero el cuerpo etéreo de Christian Rosenkreuz actuaba siempre en el reino de sus discípulos y sus energías actuaban en círculos cada vez más amplios y hoy ya existen muchas personas susceptibles de ser compenetradas por las energías de este cuerpo etéreo. Christian Rosenkreuz escoge de una manera muy peculiar a los que quieren convertirse en sus discípulos. Se trata siempre de que el escogido sea consciente de uno o varios eventos de su vida. Esta elección por parte de Christian Rosenkreuz se efectúa en forma especial. El candidato se ve conducido a un punto de viraje decisivo, a una crisis kármica. Supongamos, por ejemplo, que una persona está en trance de cometer un acto que puede causarle la muerte. Estos eventos pueden ser de la más variada índole. Por ejemplo, una persona camina por una vereda peligrosa y al llegar junto a un despeñadero sin darse cuenta de ello, oye una voz que le dice, detente, y se para sin saber por qué. Puede haber miles de casos similares. Hemos de notar, sin embargo, que esto no es más que la señal exterior, si bien la más importante de la llamada espiritual exterior. El prerequisito para la llamada interior es que el escogido se haya ocupado de algo espiritual, teosófico o de otra ciencia espiritual. El suceso exterior que acabo de mencionar es un hecho del mundo físico, aunque no procede de una voz humana. Este hecho siempre tiene una estructura tal que el candidato sabe de seguro que la voz procedió del mundo espiritual. En un principio puede creerse que existe un hombre escondido por ahí, de quien la voz procede, pero cuando el discípulo tiene la madurez necesaria, llega a comprender que ninguna persona física ha intervenido en su vida. En resumen, el discípulo sabe de seguro que existen mensajes procedentes del mundo espiritual y estas experiencias las puede tener una sola vez o varias o en el curso de la vida. Ahora bien, hemos de comprender el efecto que este suceso produce en el alma del discípulo. Se dice a sí mismo, por gracia me ha sido concedida una nueva vida cuando la primera parecía perdida. Esta nueva vida por gracia concedida otorga al discípulo luz para toda su vida posterior. Tiene la clara sensación que se puede descifrar en las palabras, sin esta mi vivencia, Rosacruz, yo habría muerto. Sin aquel suceso, la vida que sigue no tendría el mismo valor. Puede suceder, por cierto, que alguna persona haya tenido una o varias de estas experiencias y no obstante no encuentre luego el camino a la teosofía o a la ciencia espiritual.
En estos casos puede posteriormente ser el recuerdo de dichas experiencias lo que permite la realidad del encuentro. Muchos de los aquí presentes pueden examinar el curso de la vida y encontrarán que en ello tuvieron lugar hechos parecidos, aunque generalmente hoy pasen inadvertidos. En general, conviene que nos demos cuenta de que salen a nuestro encuentro muchos sucesos importantes sin que los notemos. Sirva pues esto de alusión a la manera de cómo el rosacrucianismo elige a sus discípulos superiores. Se presenta luego ante el discípulo la siguiente alternativa: o tal evento se cruza ante él sin dejar huella, en cuyo caso la impresión se borra y él no atribuye a ella importancia alguna, o bien, instruyendo el significado de esas experiencias, llega a pensar: te encontrabas ante una crisis kármica. Tu vida había de terminar en aquel momento, llegaba a su fin. Un modo de casualidad te salvó. Desde aquella hora, una segunda vida se halla, como si dijéramos, injerta en la primera. Esta segunda vida la tienes que considerar como regalo y vivirla de conformidad. Si una experiencia de esta índole provoca en un hombre la actitud anímica de que en adelante su vida de ser considerada como regalo se convierte en adepto de Christian Rosenkreuz, ya que esta es la manera como él atrae a las almas hacia sí. Quien recuerde una experiencia de esta índole, quien la viva conscientemente, podrá decir: Christian Rosenkreuz, desde el mundo espiritual, me dio una señal de que pertenecía a su corriente. Confirió a mi karma la posibilidad de una experiencia como la que tuve. Me señaló un camino. He de seguirlo y ver cómo puedo poner mis energías al servicio del rosacrucianismo. Los que no entendieron la señal la entenderán más tarde, pues el que la haya recibido ya no se emancipará de ella. La posibilidad de que un hombre pueda tener una experiencia de la índole descrita se debe a que él, en el periodo entre su última muerte y su nacimiento a esta vida, se encontró con Christian Rosenkreuz en el mundo espiritual. De ese momento para la elección fue entonces cuando depositó en nosotros un impulso volitivo que después nos lleva a esas experiencias. Así es como se producen las relaciones espirituales. Para profundizar el tema, refirámonos ahora a la diferencia entre la enseñanza de Christian Rosenkreuz en tiempos anteriores y en el actual. Antes era más bien el tipo de las ciencias naturales, ahora lo que es más bien del tipo científico espiritual. Así, por ejemplo, antaño se hablaba de procesos naturales y se llamaba esa ciencia alquimia, o en la medida en que se trataba de procesos extraterrestres, astrología. Hoy partimos más bien de la reflexión espiritual. Si, por ejemplo, estudiamos las sucesivas épocas culturales post-Atlante, la cultura india antigua, la persa, la egipcio-caldeo, babilónica y la grecolatina. Este estudio nos aclara la naturaleza de la evolución psíquica humana. El Rosacruz medieval estudiaba aquellos procesos naturales que consideraba como los procesos telúricos de la naturaleza. He aquí el primer proceso importante: la salificación. El Rosacruz medieval llamaba sal
a todo aquello que puede precipitarse o sedimentarse en una solución como sustancia sólida. Sin embargo, al observar el Rosacruz medieval esa salificación, su concepto de ella era bien distinto del que tiene el hombre actual para que en aquel se operara la debida comprensión. La contemplación del proceso debía suscitar en él la actitud de una plegaria. Por eso el Rosacruz de la Edad Media trató de darse cuenta de cuál habría de ser el proceso que debería tener lugar para que esa misma salificación se produjera también en el alma. Pensaba, la naturaleza humana se aniquila continuamente debido a sus instintos y pasiones. Nuestra vida sería una desintegración, un proceso de putrefacción si nos entregáramos únicamente a nuestros apetitos. Si el hombre quiere realmente protegerse contra ese proceso de putrefacción, tiene que entregarse continuamente a pensamientos puros que tiendan hacia lo espiritual. Había que ennoblecer el pensamiento. Ese Rosacruz sabía que si en alguna encarnación no transmutaba sus pasiones, nacería en la siguiente con determinadas disposiciones patológicas. En cambio, que si las purificaba, reencarnaría en un cuerpo sano. El proceso de superar por la espiritualidad las fuerzas de putrefacción puede considerarse como salificación microcósmica. Así comprenderemos cómo aquel proceso natural pudo convertirse para el Rosacruz medieval en la más fervorosa plegaria. Al contemplar la salificación, los antiguos Rosacruces se decían con casto sentimiento de devoción. Aquí, las potencias divino-espirituales han actuado durante milenios de la misma manera que en mí actúan los pensamientos puros. A través de la naturaleza como maya, adoro los pensamientos de los dioses, de las entidades divino-espirituales, me hago similar al macrocosmos. Si la naturaleza suscita en mí sentimientos de esta categoría, en cambio, me separo de Dios, abandono el macrocosmos si me limito a observar el proceso exteriormente. Otra experiencia era la disolución, proceso natural que también conducía al Rosacruz medieval hacia la plegaria. Todo lo que es capaz de disolver el Rosacruz lo llamaba mercurio, lo que le inducía a preguntar: ¿cuál es la cualidad correlativa en el alma humana? ¿Qué factor actúa en ella en forma semejante al mercurio del mundo exterior? El Rosacruz medieval sabía que ese factor significa cualquiera de las formas del amor y distinguía en analogía con las formas inferiores y superiores del amor. Entre los procesos de disolución se convirtió en otra fervorosa plegaria en la que el teósofo medieval expresaba: el amor de Dios ha actuado durante milenios en el mundo exterior, de manera parecida a cómo el amor actúa en mi interior. El tercer proceso natural importante era para el teósofo medieval la combustión. Esto es la consunción por medio del fuego de una sustancia exterior, y también en este proceso de combustión
buscaba el Rosacruz medieval la contraparte anímica que encontraba en su entrega fervorosa a la divinidad. Y llamaba azufre, a sulfuro, a todo lo que fuera capaz de destruirse mediante el fuego. En los estados evolutivos de la Tierra veía el proceso de la purificación paulatina, comparable a un proceso de combustión o un proceso sulfúreo. Así como sabía que en un futuro la Tierra sería purificada por el fuego, así también consideraba la entrega fervorosa a la divinidad como un proceso de combustión. En los procesos telúricos reconocía la labor de unos dioses que levantaban la mirada hacia otros superiores. Y penetrado de profunda devoción y de hondo sentimiento religioso, al contemplar la combustión, se decía: en este acto los dioses inferiores presentan su ofrenda a los dioses superiores, del mismo modo que yo lo hago al llevar a cabo un proceso de combustión en mi propio laboratorio. Y solo se consideraba digno de actuar en esta forma en su laboratorio si se sentía penetrado de una actitud de sacrificio, si sentía dentro de sí el deseo de entregarse en ofrenda a los dioses. El poder de la llama henchía al teósofo medieval de profunda religiosidad que se manifestaba en las palabras. Al observar la llama en el macrocosmos, intuyo en ella el pensamiento de los dioses, su amor y su actitud de sacrificio. El Rosacruz de la Edad Media llevó a cabo todos estos procesos en su propio laboratorio y luego se entregó a la contemplación de la salificación, la disolución y la combustión, entregándose siempre a sentimientos profundamente religiosos, lo que le llevaba a sentir su conexión con las potencias macrocósmicas. Estos trámites anímicos provocaban en él, primero, pensamientos divinos; segundo, amor divino; tercero, sacrificio divino. Luego descubría que al llevar a cabo un proceso de salificación, surgían en él mismo pensamientos puros y purificantes. En el de disolución se sentía impulsado hacia el amor, penetrado de amor divino, y en el de combustión se sentía atizado hacia un servicio de ofrenda, impelido a sacrificarse en aras del mundo. Esto era lo que vivía el experimentador. Si, dotados de clarividencia, hubiéramos asistido a alguno de estos experimentos, habríamos registrado un cambio en el aura de la persona que los hacía. Esta aura, que antes del experimento se veía muy turbia, impregnada de los apetitos e instintos que esa persona había alimentado, se tornaba como consecuencia del experimento en aura de un solo color. En el experimento de salificación era cobrizo, correspondiente a los pensamientos divinos puros. En el de disolución, argentino, correspondiente al amor divino. Y finalmente en la combustión áurea, característica de la ofrenda a la divinidad. Los alquimistas decían que del aura habían hecho el cobre subjetivo, la plata subjetiva y el oro subjetivo. A consecuencia de ello, quien había pasado por semejante experiencia
quien había vivido semejante experimento en efectividad interior, se penetraba por completo del amor divino. El resultado de esas manipulaciones era, pues, un hombre impregnado de pureza, de amor y de voluntad para el sacrificio, y mediante este servicio de ofrenda, los teósofos medievales preparaban cierta clarividencia. Así es como el teósofo medieval podía intuir la manera como los seres espirituales, tras el velo de Maya, hacían nacer y perecer las cosas, así como comprender cuáles de entre las aspiraciones del alma favorecen nuestro desarrollo y cuáles no. Conocía así nuestras propias fuerzas generatrices y de descomposición. Con base en la contemplación de la naturaleza, el teósofo medieval comprendió la ley de la evolución ascendente y descendente y expresó en imágenes y figuras imaginativas la ciencia de esta manera adquirida. Se trataba de una especie de conocimiento imaginativo y resultado de ello es lo que ayer comentamos como los símbolos secretos de los Rosacruces. Así es como trabajaron los mejores alquimistas del siglo XIV al siglo XVIII, incluso hasta a principios del siglo XIX. Sobre esta labor realmente moral, ética e intelectual, nada se ha impreso, pues lo que se ha divulgado sobre la alquimia en letra de imprenta, escrito por quienes se ocuparon de ella como finalidad en sí, ha sido únicamente los experimentos puramente exteriores. El pseudoalquimista pretendía producir sustancias. En los experimentos de combustión de sustancias, tan solo le interesaba la ganancia del resultado material. En cambio, el alquimista verdadero no atribuía importancia alguna al producto final. Solo le interesaban las vivencias anímicas que se tenían durante la formación de la sustancia, los pensamientos y vivencias que latían en su interior. De ahí que fue una ley estricta para el teósofo medieval que en sus experimentos llegara a producir oro o plata, no beneficiarse personalmente de ello. Solo le era permitido regalar los metales producidos. El hombre de nuestra época ya no tiene una idea correcta de esos experimentos. Nada sabe de lo que vivió el que los llevaba a cabo. El que, por ejemplo, en los procesos que condujeron a la obtención del antimonio, los experimentadores registraban importantes impresiones de orden moral. El teósofo medieval podía vivir en su laboratorio verdaderos dramas anímicos. Si esas cosas no hubieran tenido lugar en aquel entonces, hoy no podríamos dedicarnos al rosacrucianismo en el sentido de la ciencia espiritual. Lo que el Rosacruz medieval experimentaba en presencia de los procesos naturales era una ciencia natural sagrada. Lo que él vivía a través de las actitudes de sacrificio espiritual, de los regocijos de los inusitados fenómenos de la naturaleza, del dolor y la tristeza, de todos los incidentes agradables que lo exaltaban durante sus experimentos, todo esto tenía para él un efecto redentor y de liberación. Pero hoy yace en los repliegues más íntimos del alma todo lo que en aquellos tiempos se sembró en ella. ¿Cómo podemos volver a encontrar actualmente aquellas energías escondidas que conducían entonces
a la clarividencia. Buscándolas en la ciencia espiritual por medio de la meditación y la concentración serias, entregándonos por entero a la vida interior del alma. Gracias a este desarrollo interior, la atención hacia la naturaleza paulatinamente vuelve a convertirse en una ofrenda, solo posible si los hombres se ocupan con todo su ser de lo que hemos llamado ciencia espiritual. Para que en el porvenir vuelva a ser posible percibir la verdad espiritual detrás de la naturaleza, comprender lo espiritual detrás de Maya, es indispensable que miles de personas se dediquen a la ciencia espiritual, lleven una vida interior. Entonces será posible que un grupo pequeño al principio pueda participar del evento de San Pablo en el camino de Damasco y percibir al Cristo etéreo que en forma suprasensible desciende hacia los hombres. Pero ante todo es necesario que el hombre recobre la visión espiritual de la naturaleza. El que no conoce todo el significado íntimo del esfuerzo Rosacruz puede creer que la humanidad está todavía en el medio escalón de hace 2000 años. Mientras el hombre no se sume a ese esfuerzo, solo posible a través de la ciencia del espíritu, no podrá llegar a la visión espiritual. Por el hecho del bautismo en el Jordán, cuando Cristo descendió en el cuerpo de Jesús de Nazaret, y por el misterio del Gólgota, la humanidad obtuvo la facultad de ver y vivir a Cristo todavía en nuestro milenio, más o menos a partir de 1939. Cristo pisó la tierra en un cuerpo físico una sola vez, y es necesario comprender este hecho. El retorno de Cristo significa tener de él una percepción suprasensible en el cuerpo etéreo. De ahí que todo aquel que quiere apreciar el curso correcto de la evolución deberá conquistar la facultad de poder ver con el ojo espiritual. No habría progreso en la humanidad si Cristo tuviera que reaparecer en un cuerpo físico. La próxima vez se manifestará en un cuerpo etéreo. Lo que las diferentes confesiones religiosas podían suministrar fue recopilado por Christian Rosenkreuz y el Colegio de los 12. El efecto de esto será que lo que han dado las religiones particulares, lo que sus adeptos han inspirado y deseado, se encuentra de nuevo en el impulso crístico. La evolución de los próximos 3 milenios ha de consistir en creer y fomentar la comprensión de este impulso crístico. Del siglo XX en adelante, todas las religiones se reunirán en el misterio Rosacruz, y esto será posible en los próximos 3 milenios debido a que ya no será necesario instruir a la humanidad con base únicamente en documentos. Por la visión de Cristo, ellos mismos comprenderán el evento que San Pablo vivió en el camino de Damasco. La humanidad misma pasará por la vivencia de San Pablo. 5000 años después de la iluminación del Buda bajo el árbol Bodhi, aparecerá el Maitreya Buda, esto es, aproximadamente en el tercero de los milenios que siguen al nuestro. Él será el sucesor de Gautama Buda, Buda Sakyamuni. Sobre este punto no puede haber discusión entre los ocultistas auténticos. Están de acuerdo los occidentales y los orientales.
Dos son pues los hechos incontrovertibles. Primero, que el Cristo no pudo aparecer en cuerpo físico más que una sola vez y que en el siglo XX reaparecerá en cuerpo etéreo. Si bien es cierto que en el siglo XX surgirán grandes individualidades como por ejemplo el Bodhisattva, que como sucesor de Gautama Buda se convertirá dentro de unos 3000 años en Maitreya Buda, ningún ocultista verdadero designará como Cristo a un hombre físicamente encarnado en el siglo XX. Ningún ocultista verdadero esperará al Cristo en el siglo XX en un cuerpo físico. Todo ocultista auténtico considerará semejante afirmación como incorrecta. Será función de Bodhisattva llamar la atención sobre Cristo. Segundo, el Bodhisattva que apareció como Yeshu Ben Pandira solo aparecerá como Maitreya Buda 3000 años después de nuestra época. Los auténticos ocultistas de la India se indignarían si se afirmara que Maitreya Buda pudiera aparecer antes de ese tiempo. No es imposible. Sin embargo, que exista también en la India ciertos ocultistas que no sean ocultistas verdaderos y que mencionen por interés particulares la encarnación de un Maitreya Buda en nuestra época. La entrega correcta a la Teosofía Rosacruz y la devoción correcta hacia Christian Rosenkreuz nos preservará contra el peligro de caer en esos errores. Todo esto se presenta en el rosacrucianismo de una forma accesible al escrutinio de la razón. Todo esto puede examinarse mediante el sano y cotidiano sentido común. No crean nada por mi autoridad, sino recíbanlo todo como simple invitación a examen. Estoy sosegado y confiado. A mayor examen, más razón encontrarán en la teosofía o ciencia espiritual. Cuando menos fe le otorguen a la autoridad, más comprensión tendrán para Christian Rosenkreuz. La mejor manera de conocerlo es ahondar con todo corazón en su individualidad y comprender que su espíritu subsistirá para siempre. Cuanto más nos acerquemos a Él, más su energía nos fortalecerá. Si invocamos la ayuda de este gran guía, siempre presente, podemos esperar de su cuerpo etéreo mucha energía y auxilio. También comprenderemos el extraño fenómeno del letal debilitamiento de Christian Rosenkreuz si profundizamos correctamente la labor científico-espiritual. Recordemos que esta individualidad vivió en el siglo XIII, en un cuerpo físico enervado hasta la transparencia, en cuyo estado yació como muerto durante varios días, recibiendo de los 12 la sabiduría que ellos poseían y viviendo precisamente también entonces el hecho de Damasco. Que el espíritu del rosacrucianismo verdadero inspire esta rama de nuestra sociedad y palpite en ella, porque entonces el gran cuerpo etéreo de Christian Rosenkreuz está presente aquí con tanta mayor intensidad. Con esto doy por inaugurado el trabajo de esta rama. Suplico a los aquí reunidos ayudar en la medida de sus fuerzas a sus hermanos de Neuchâtel, así como mandarles muchos buenos pensamientos para que el espíritu de la rama aquí fundada persista para siempre. Cuanto más nos acerquemos a la elevada causa, tanto más rápidamente llegaremos a la meta.
Yo mismo quiero recordarles una y otra vez nuestro gran trabajo prometedor y suplico al gran guía de Occidente que nos preste su ayuda, que esta rama sea uno de los ladrillos del templo que queremos erigir. Dentro del espíritu de Christian Rosenkreuz inauguramos esta rama y dentro de él trataremos de llevar adelante el trabajo emprendido. Conferencia número 3. Comprensión de Christian Rosenkreuz. Amigos míos, ustedes me han solicitado que nuestra charla de hoy se relacione con el tema que traté en este mismo lugar el año pasado. En aquella oportunidad destacamos el hecho de que la iniciación de Christian Rosenkreuz en el siglo XIII se llevó a cabo de una manera muy peculiar y que desde entonces su individualidad quedó activa y así continúa a través de los siglos. Hoy aportaremos algunos rasgos adicionales del carácter y esencia de Christian Rosenkreuz. Enfocaremos su misión en los albores de nuestra época proclive al intelectualismo, misión que consiste en velar por el futuro de la humanidad. Quien, como Christian Rosenkreuz, se presenta en el mundo como destacado ocultista, no puede dejar de tener en cuenta la peculiaridad de su época. La vida espiritual y cultural privativa de nuestra época arranca en sus perfiles distintivos del momento en que surgió la ciencia natural moderna. Esto es de los tiempos de Copérnico, Giordano Bruno, Galileo y otros. Aprendemos el sistema de Copérnico ya desde nuestros tempranos años escolares. Ya a lo largo de toda nuestra vida llevamos con nosotros las impresiones así recibidas. En tiempos antiguos el alma recibía una sensación. Traten ustedes de captar la gran diferencia que existe entre un hombre de nuestro tiempo y el que vivía hace siglos. Antes de Copérnico, el alma de todo hombre terrestre creía que la Tierra descansaba en el espacio universal y que el Sol y las estrellas giraban en torno suyo. Cuando Copérnico postuló su doctrina de que la Tierra bajo sus pies se movía con vertiginosa velocidad en el espacio cósmico, el alma sintió que el suelo se hundía bajo sus plantas. No debemos desestimar esa revolución del pensamiento que trajo consigo como concomitancia la correspondiente transformación del sentimiento. Todas las ideas y representaciones tuvieron un enfoque distinto a partir de Copérnico. Planteemos ahora la pregunta: ¿qué dice el ocultismo respecto de esta revolución del pensamiento? ¿Quién como ocultista se plantee la pregunta de cómo se puede comprender el mundo con ayuda de las ideas modernas de Copérnico, llegará a esta conclusión? Con las ideas de Copérnico se puede lograr mucho hacia grandes triunfos en el campo de las ciencias naturales, de la vida externa, pero no sirven para comprender el fondo espiritual del mundo y de las cosas. Porque en verdad, para llegar a la esencia espiritual, las ideas copernicanas son el peor instrumento que jamás haya existido en la evolución de la humanidad. Esto se debe a que todas esas ideas y conceptos de Copérnico fueron inspiradas por Lucifer. El copernicanismo es uno de los últimos grandes ataques que Lucifer emprendió contra la evolución humana.
Era maya lo que la antigua concepción precopérnica del mundo ofrecía exteriormente, pero tras de esa maya, la sabiduría tradicional poseía y comprendía a menudo la verdad de las cosas y del mundo. En cambio, de Copérnico en adelante, Maya existe no solo en la percepción sensible que nos rodea, sino también en los conceptos e ideas. Hoy se da por descontado que el Sol está inmóvil en el centro y que los planetas giran a su alrededor en órbitas elípticas. No transcurrirá mucho tiempo antes de que se comprenda que la concepción copernicana del mundo sideral es mucho menos exacta que la anterior de Ptolomeo. La interpretación del mundo desarrollada por Copérnico y Kepler es muy cómoda, pero no es en verdad capaz de explicar el macrocosmos. Christian Rosenkreuz se hallaba pues ante el fenómeno de una concepción del mundo que es maya en sí misma y tenía que definir su posición ante ella. A Christian Rosenkreuz le correspondía salvar el ocultismo en una época en que todos los conceptos científicos eran maya. A mediados del siglo XVI se publicó la obra básica de Copérnico, La revolución de los cuerpos celestes. Hacia fines del siglo XVI, los Rosacruces se hallaron ante la necesidad de comprender el sistema cósmico con base en el ocultismo, ya que el sistema copernicano, que operaba con el concepto de cuerpos esféricos materiales que se mueven en el espacio, era maya hasta en sus bases conceptuales. Hacia finales del siglo XVI se efectuó uno de aquellos concilios de que hablamos hace un año. Me refiero a la iniciación del propio Christian Rosenkreuz en el siglo XIII. Ese concilio oculto, en el que participaron grandes individualidades, significó la reunión de Christian Rosenkreuz con los 12 de aquella época y con otras individualidades importantes en la conducción de la humanidad. Estuvieron presentes no solamente personalidades a la sazón encarnadas en el plano físico, sino también otras que se encontraban en el mundo espiritual. Entre ellas también la que en el siglo VI antes de Jesucristo había encarnado como Gautama Buda. Los ocultistas de Oriente creen con razón, porque verdaderamente lo saben, que la vida de la individualidad de Gautama Buda, que al tener 29 años ascendió de Bodhisattva a Buda, fue su última encarnación en un cuerpo físico. Efectivamente, una individualidad que de Bodhisattva asciende a Buda. Ya no aparece posteriormente en una encarnación física terrestre, que esto no implica que se haya en actitud inactiva con respecto a la Tierra. El Buda sí es activo para los tiempos verdaderos, aun cuando ya no aparezca en cuerpo físico, sino ejerciendo su actividad desde el mundo espiritual. La influencia actual de Buda desde las alturas espirituales sobre el cuerpo del Jesús a que se refiere el Evangelio según San Lucas, recibimos en el coro de la gloria que oyeron los pastores. Palabras de este coro provienen del Buda activo en el cuerpo astral del niño Jesús del Evangelio de San Lucas. Ese bello y magnífico mensaje de paz y amor es efectivamente un resto de la contribución que el Buda hizo al cristianismo.
Pero en tiempos subsecuentes el Buda influyó en los actos humanos, no físicamente, sino desde el mundo espiritual y cooperó en el devenir de la evolución humana. Por ejemplo, en los siglos VII y VIII funcionaba cerca del Mar Negro un importante centro iniciático donde él impartía sus enseñanzas en cuerpo espiritual. En escuelas de ese género hay maestros en cuerpo físico, pero los discípulos más avanzados pueden asimismo recibir instrucciones de una individualidad que no se materialice, es decir, que se mantenga en cuerpo etéreo. Así es como allí enseñaba el Buda a quienes eran capaces de recibir los conocimientos superiores. Entre los discípulos hubo uno que reencarnó a los pocos siglos, lo que significa que una personalidad que vivió en cuerpo físico vino después de algunos siglos a ocupar otro cuerpo físico, en este caso en Italia, como San Francisco de Asís. El modo peculiar de San Francisco es tanto parecido con los discípulos del Buda. Este es el resultado de la circunstancia de que el propio San Francisco era uno de sus discípulos. Si comparamos las peculiaridades de hombres que como San Francisco se afanan por lo espiritual con las de otros debido a la civilización actual, se encuentra enzarzado en la industria, la técnica y los nuevos descubrimientos contemporáneos, notamos una radical diferencia. Esta diferencia llegó a inquietar a muchas personas, entre ellas también a ocultistas, que se atemorizaron ante la idea de que en el porvenir habrían de coexistir dos géneros de hombres, unos inclinándose por entero hacia las exigencias de la vida práctica, se dedicarían a la producción industrial, a la construcción de máquinas, etc., mientras que los otros se consagrarían a la vida interior y por eso mismo se alejarían de la vida práctica como lo hizo San Francisco. Por lo tanto, fue un momento crucial en la evolución humana cuando en el siglo XVI Christian Rosacruz convocó a un determinado número de ocultistas para exponerles la situación que iba a resultar de la divergencia de estas dos grandes corrientes. Comenzó por reunir a un número relativamente elevado de personalidades. Después, al cabo de algunos años, convocó un segundo concilio más íntimo. No era que tuviera dudas sobre lo que convenía empezar, sino que de esta manera quiso llevar a sus oyentes a que reflexionaran por sí mismos sobre los problemas que reservaba el futuro. El mundo, les dijo, en sustancia, estará cada vez más absorbido por las necesidades de la vida práctica. Estas harán que los hombres se vuelvan parecidos a bestias de carga. En cuanto a los que se opongan a ello y se confinen en su vida interior, serán rechazados por la comunidad y vivirán como eremitas. Ahora bien, anunció Christian Rosacruz, no existe sobre la tierra ningún medio de prevenir este estado de cosas.
Todo lo que se haga por los hombres entre su nacimiento y su muerte no podrá impedir que la humanidad se excinda en dos clases más o menos enemigas. El único remedio posible sería una especie de educación del alma, que debería efectuarse no entre la vida y la muerte, sino en el mundo espiritual, entre la muerte y un nuevo nacimiento. Intenten imaginarse la magnitud de la tarea que estos Rosacruces iban a emprender. Buscaban el medio de influenciar a toda alma humana en el momento en que desencarnada viviera en las esferas del espíritu. Para comprender lo que iba a pasar, debemos considerar la existencia del alma entre la muerte y un nuevo nacimiento desde un punto de vista muy particular. El hombre vive en la tierra entre el nacimiento y la muerte. Después de la muerte, pasa por diversas esferas planetarias. En mi teosofía encontrarán ustedes una descripción del Kamaloka. El alma desencarnada evoluciona en un mundo psíquico, dicho de otra manera. Penetra en la esfera lunar. A continuación, pasa sucesivamente por las esferas de Mercurio, de Venus, de el Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno y al final de cuentas se difunde en el espacio estelar donde evolucionan las estrellas fijas. Por lo tanto, no es incorrecto hablar de encarnaciones del alma en otros planetas, a condición, sin embargo, de que se comprenda bien que no se trata de encarnaciones físicas. En nuestros días, el hombre no está aún bastante evolucionado para acordarse de estas experiencias espirituales cuando se reencarna sobre la tierra, pero en el futuro lo recordará. Aunque, por ejemplo, no recuerde lo que ha pasado en el planeta Marte, no por ello es menos cierto que las fuerzas de las que se impregnó su alma durante su paso por ese planeta siguen estando en él, enterradas en su inconsciente. Puede decirse actualmente estoy encarnado en la Tierra, pero algunas fuerzas que llevo en mí no son de origen terrestre. Proceden de mi paso por Marte antes de mi nacimiento. Consideremos ahora el estado del espíritu de los hombres que vivían en la época en que el sistema de Copérnico se difundió en Europa. ¿De dónde procedían las facultades que caracterizaban las encarnaciones de Copérnico, Galileo, Giordano Bruno y otros? Recuerden que la individualidad de Copérnico había encarnado tiempo antes en Nicolás Cusano, místico profundo. Recuerden su docta ignorancia. Cuán distinto es el estado de ánimo que se expresa a través de esta obra. ¿Cómo penetraron en esta individualidad las fuerzas que convirtieron a Copérnico en quien tan radicalmente distinto a Nicolás Cusano? Lo que sustituyó a Copérnico en gran astrónomo procedió de las energías de Marte. Lo mismo vale para Galileo. También él recibió de Marte las energías que le impartieron la peculiar configuración de naturalista moderno. También Giordano Bruno trajo sus espías de Marte. Y lo propio vale para la humanidad toda.
El que los hombres piensen moviéndose en el modo de pensar de Copérnico o Bruno, lo deben a las energías de Marte, de las que se fusionan entre la muerte y el nuevo nacimiento. Este abastecimiento de energías que llevaron a la humanidad de triunfo en triunfo se debe a que en esos tiempos Marte tenía un efecto distinto que antes. Otras eran las energías que partían de Marte anteriormente. La cultura marciana, porque los hombres pasan entre la vida y el nuevo nacimiento, han tenido una gran crisis en los siglos XV y XVI de nuestra era. En dichos siglos se produjo en Marte una situación tan tajante y decisiva, tan catastrófica como la que privaba en la Tierra en los tiempos del misterio del Gólgota. Así como en ese periodo nació el yo del hombre propiamente. Del mismo modo nació en la tendencia intelectual que trasplantada al hombre se mantenía como Copérnico. Puesto que en Marte prevalecía la situación que acabo de mencionar, hubiera sido una consecuencia que Marte hubiera mandado a la Tierra puros hombres con ideas de las de Copérnico, que en el fondo son maya. En Marte, una verdadera decadencia había transformado las fuerzas buenas del planeta en fuerzas de ilusión. Estas últimas no carecían ni de poder ni de astucia. Hacían posibles algunas conquistas de la ciencia, aunque no por ello estaban menos infestadas de maya. Los logros que en esa época se debían a Marte eran ingeniosos y brillantes, eso sí, pero maya al fin. Así es que en el siglo XV hubo que decir la salvación de Marte y con ella la de la Tierra. Depende de que la cultura generada en Marte reciba un nuevo empuje ascendente. La superación en Marte era similar a la de la Tierra antes del misterio. Es del todo correcto decir ahora soy ciudadano de la Tierra, pero hay en mí algo que heredé de Marte. La gran interrogación que se planteó a Cristian Rosacruz y a sus discípulos fue cómo dar a la cultura marciana ese impulso y que de ella dependía también el progreso de la Tierra. El rosicrucianismo tuvo la gran misión de dar respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que ha de suceder para que, en bien de la Tierra, la cultura marciana vuelva a tomar un sesgo ascendente? Las entidades marcianas no hubieran podido indicar las medidas conducentes para su salvación, pues solo en la Tierra era posible saber en qué situación se encontraba Marte. De ahí que a finales del siglo XVI se instituyó el concilio ya mencionado. Este concilio había sido bien organizado debido a que el discípulo y amigo más íntimo de Christian Rosenkreuz era Gautama el Buda, que vivía en cuerpo espiritual. En ese concilio se proclamó que la entidad que otrora había estado en la tierra como Gautama Buda y que en ese entonces existía como entidad espiritual, dejaría el escenario de su edad anterior y pasaría a Marte. La individualidad de Gautama Buda salió para Marte como emisario, diríamos, de Christian Rosenkreuz. De esta manera, la individualidad de Gautama Buda consumó en el año 1604 un acto similar al que tuvo lugar la evolución terrestre en el misterio del Gólgota. Christian Rosenkreuz
había comprendido la importancia que tendría la actividad de Buda en Marte y para todo el universo. Había comprendido el significado de que en Marte llegara el mensaje del Nirvana. Esto es, el mensaje que el hombre debiera tratar de desprenderse de la Tierra. El concepto Nirvana no se prestaba para fomentar la cultura terrestre de marcada orientación práctica. San Francisco de Asís, el discípulo de Buda, es el testimonio viviente de que esa concatenación aleja a sus adeptos de la vida y del mundo. Sin embargo, precisamente los rasgos del budismo que lo hicieron inadecuado para fomentar la vida práctica del hombre entre el nacimiento y la muerte eran de suma importancia para nutrir su alma entre la muerte y el nuevo nacimiento. Christian Rosenkreuz comprendió que la doctrina de Buda era la que mejor se acercaba a la reivindicación que había de tener lugar en Marte, a semejanza de cómo en otros tiempos el divino ser de amor había descendido a la tierra para vivir en un pueblo que tenía poca afinidad con ese ser de amor. El príncipe de la paz se instaló en el siglo XVII en Marte, donde prevalecían la guerra y la pugna para allí cumplir su misión. Desde el momento en que Gautama Buda consumó el misterio de Marte, el hombre asimila de Marte en el periodo entre la muerte y el nuevo nacimiento energías distintas a las que asimilaba en tiempos de la decadencia de la cultura marciana. Y el hombre no solo trae consigo estas energías distintas procedentes de Marte, nace para la Tierra, sino que grande es la influencia del acto espiritual de Buda. Ellas se vieron también en él si se dedica a la meditación tratando de penetrar en el mundo espiritual. Cuando el investigador moderno medita en el sentido indicado por Christian Rosenkreuz, se vierten en él energías que el Buda, como Salvador, manda hacia la tierra. De esa manera, Christian Rosenkreuz se nos presenta como el gran servidor de Jesucristo, mas su obra había de decir como auxilio lo que el Buda, como emisario de Christian Rosenkreuz, podía contribuir. De modo que el alma de Gautama Buda, si bien ya no encarnaba físicamente, se había convertido en colaborador del impulso crístico. ¿Cuál fue el mensaje que descendió resonando sobre el niño Jesús del que trata el Evangelio según San Lucas? Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Mensaje que es irradiación de la estructura de Buda y partiendo misteriosamente de él, quedó reservada a las almas humanas terrestres procediendo del planeta de la Tierra. Debido al sacrificio del Buda, fue posible evitar una excisión de la humanidad en dos clases, la del tipo de Francisco de Asís y la plenamente identificada con el materialismo. Si Buda hubiera mantenido su contacto inmediato con la esfera terrestre, no habría podido preocuparse por los hombres prácticos. Los demás los habría convertido en monjes, como San Francisco de Asís. El acto salvador de Gautama Buda en Marte hizo posible que nos convirtiéramos en adeptos de San Francisco cuando en el modo entre la muerte y el nuevo nacimiento continuamos nuestra evolución en Marte, sin que por ello tengamos que desde la Tierra, aunque pueda parecer grotesco,
es una verdad. Desde el siglo XVII, toda alma humana, al penetrar en la esfera de Marte, se vuelve por un tiempo discípula de San Francisco y, de alguna manera, lleva allí una existencia monacal teñida de budismo. Después del siglo XIII, San Francisco no ha tenido más que una breve encarnación. Murió niño y no ha vuelto a encarnar. Desde entonces se haya asociado a la actividad del Buda y está en Marte, y es uno de sus más fervientes adeptos. Así hemos evocado ante nuestra alma todo lo que dio raíz al importante concilio de finales del siglo X. Concilio similar al del siglo XIII, cuando Christian Rosenkreuz tenía sus fieles reunidos en torno suyo. Lo que se logró en aquel entonces es nada menos que la posibilidad de evitar la inminente división de la humanidad en dos clases y así conseguir que permaneciera unificada. Aquellas personas que, a pesar de la identificación con la vida práctica, quieren seguir un desarrollo esotérico, pueden lograr su propósito gracias a que ejerce su influencia desde Marte y no desde la Tierra. Tiene pues que también las energías para una sana vida esotérica se deben a la actividad del Buda. Si el hombre contemporáneo se decide por la modificación, entre paréntesis aquí dice en mi libro, cómo se adquiere conocimiento de las mentes superiores, se cierra paréntesis, ya insistí sobre el alcance de esa decisión importante que es la disciplina Rosacruz, que permite una evolución que no lo separa de la actividad terrestre que su karma exige. El desarrollo esotérico Rosacruz es compatible con el género de situaciones y de ocupaciones en la vida. Gracias al hecho de que Christian Rosenkreuz supo transferir el cambio de acción del Buda de la Tierra a Marte. O sea que es posible que él pueda ejercer la correcta influencia sobre los hombres fuera de la Tierra. Con lo que antecede, hemos conocido otro de los aspectos espirituales de Christian Rosenkreuz entre los siglos XIII y XVI, para cuya comprensión ha sido necesario que admitamos el contenido esotérico. Sería bueno que todo el mundo se diese cuenta que nuestra teosofía occidental ha procedido desde una línea consecuente desde que se fundó la sección central europea de la Sociedad Teosófica. Aquí en Suiza tuvimos conferencias sobre los 4 evangelios. Todos estos se hallan contenidos en germen en mi libro El cristianismo como hecho místico, escrito hace 12 años. En mi libro Cómo se adquiere conocimiento de los mundos superiores, escribo el camino del desarrollo occidental de una manera que se hace posible con cualquiera que sea nuestra actividad cotidiana. Hoy en día he podido darle la razón de ello, que ha de ser buscada en la misión de Buda sobre el planeta Marte. Así podrán tocar con el dedo el desarrollo lógico de las enseñanzas de la teosofía, en el que cada piedra viene a unirse exactamente con la anterior para que el edificio esté fundado sobre la verdad. Quien tiene el privilegio de estar cerca de Christian Rosenkreuz contempla con reverencia y admiración la consecuencia con que cumplió la gran misión que había sido encomendada para nuestra época y para que pudiera ser lo que es la época cristiana romana. El que el gran maestro del Nirvana cumpla una misión fuera de la tierra
en Marte es una de las grandes consecuencias, uno de los hechos de Christian Rosenkreuz. El que quiera ser discípulo de Christian Rosenkreuz debe parar mientes en lo siguiente. Se puede llegar al conocimiento espontáneo e intuitivo de tener cierta relación con Christian Rosenkreuz, tal como ya lo manifestamos el año pasado. Empero, también es posible plantear algo así como que la pregunta dirigida hacia el destino. ¿En qué forma puedo y me digno de ser discípulo de Christian Rosenkreuz? Esto de tener lugar será de la siguiente manera. Trátese de colocarse en el alma una imagen del gran maestro de la época moderna, Christian Rosenkreuz, en el círculo de sus 12, mandando Gautama el Buda al espacio cósmico en el siglo XVI para que lleve a su término y culminación lo que sucedió en el siglo VI, antes de Jesucristo, por el sermón de Benares. Si esta imagen se esculpe en nuestra alma con toda su trascendencia, sentiremos que de ella, cuya impresión nos estremece, emanando y haciendo surgir en nuestra alma las siguientes palabras. Oh, hombre, no eres únicamente un ser terrestre, sino también un ser cósmico. Entonces se puede crear con confianza. Podré convertirme en discípulo que vaya en pos de Christian Rosenkreuz. Esta imagen que caracteriza la relación entre Christian Rosenkreuz y Buda es un potente tema de meditación. Esa aspiración es la que traté de despertar en sus almas como resultado de nuestras reflexiones de hoy. Tengo siempre presente que hemos de sentir interés por la continuación del mundo y de ella extraer los medios que nos permiten nuestro desarrollo y penetrar en los mundos superiores. Así se concluye esta transcripción de estas conferencias que fueron dictadas por el famoso Rudolf Steiner. Les deseo paz a todos y mucha felicidad. Hasta pronto, amigos. Sean felices.